¿Listo? Bueno, primero su nombre y cargo, por favor. Mi nombre es Nicanor Baltasar, soy del Comité Ejecutivo de la Central Obrera Sector de Empleo. Ya. ¿Y qué han sido, según la COP, los logros más importantes en la actual gestión de Evo Morales? Bueno, este cambio evidentemente es, digamos, producto de la Agenda 2003, donde hemos tenido que expulsar a Gonzalo Sánchez Lozada, un partido neoliberal. Ahora, producto de esto, evidentemente hay muchos avances. Un hombre que no lo valoraban en Bolivia ahora ha dado, digamos, ciertos cambios en el país. La recuperación de los recursos naturales como los hidrocarburos, potenciar algunas empresas en la minería, nacionalizar Vinto y así sucesivamente como Entel. Bueno, ahora está manejando el Estado porque evidentemente los recursos ya no se esfuman hacia afuera, sino que se quedan en el país para un desarrollo mucho más, dar fortaleza a la educación, a la salud y a la vez inclusive en el desarrollo de las regiones. Ahora hablamos del impuesto de hidrocarburos que evidentemente fortalece las alcaldías, las prefecturas, pero sin embargo nosotros estamos peleando para que también haya un rédito hacia las empresas petroleras en su potenciación y en la industrialización. Estamos esperando ese resultado que nos dé, y creo que ha sido un objetivo ya, un avance, no profundo, pero ya hay un avance. Ya. ¿Y cuál es su postura de la COP frente a las elecciones en diciembre? Este proceso de cambio hay que profundizar, es un proceso, no es de la noche a la mañana. Yo creo que inclusive ha habido falencia de participación de parte de los trabajadores, no existe dentro del actual gobierno. Creo que es necesario de que el señor Evo Morales tiene que ahora hacer una alianza con los sectores trabajadores como es la Central Obrera Boliviana, para que la participación sea desde adentro, ya no hablemos, no estemos en las tribunas como juegan los 22 jugadores y nosotros estamos gritando desde las tribunas para que hagan ciertos cambios o digamos metan el gol. Ahora tenemos que jugar dentro de la cancha y por eso estamos pidiendo al presidente Evo Morales de que la participación tiene que ser desde el Parlamento, tenemos que estar presentes y tenemos que actuar desde adentro para hacer ciertos cambios en los partidos neoliberales, para avanzar y para profundizar este proceso y a la vez, si quizás sacar a algunos ministros que todavía aún están alrededor y no está dejando de desarrollar ciertos cambios como es el ministro de Hacienda. Nosotros hemos censurado y hemos declarado que es enemigo de los trabajadores y yo creo que en razón a estas situaciones vamos a hacer ya estando dentro de lo que va a ser, diremos, la coyuntura y creo que estas elecciones tienen que volver a ganar el señor Evo Morales para que siga siendo presidente, pero van a venir muchos partidos neoliberales que evidentemente van a ser con carisma popular, pero sin embargo van a querer lastimar este proceso, que para esto tenemos que orientar a la gente, no se equivoquen y el voto sea para el presidente Evo Morales, para que el proceso de cambio se profundice mucho más a fondo. Ya. ¿Y cómo va, la última pregunta, cómo va a trabajar la COP para movilizar a los trabajadores, ya que sabemos que hay divisiones, hay oposición que quiere infiltrarse en las federaciones también? ¿Cómo puede trabajar la COP para enfrentar eso? No hay divisiones, hay pequeños grupos que evidentemente hacen una campaña, son instrumentos de los partidos de la derecha, como también hay partidos con cara populista, como es caso, diremos, del señor alcalde de Potosí. Entonces, esto nosotros vamos a ir indicando en los ampliados, en las diferentes organizaciones, para que no nos dejemos confundir, para que este proceso se profundice y lleguemos, diremos, a que tiene que llegar a su final, pero con un resultado positivo para el pueblo boliviano, porque este proceso de cambio tenemos que cuidarla y no podemos perderla, como ha pasado desde el 85, donde han venido ciertos decretos más reprimiendo a los trabajadores y a la vez entregando los recursos naturales. Eso no se va a poder y creo que con esa situación nosotros tenemos que ganar para llevar adelante. Ya. Muchísimas gracias a usted. Yo lo quiero agradecer a ustedes por la entrevista y bueno, pues un saludo a su país para que sigan adelante. Esta es la experiencia que lo podemos dar a la central, de parte de la central boliviana, al pueblo querido que tiene tanto desarrollo como es los noruegos. Muchas gracias. Listo, compañera.